Buenos Buenos días, días, licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de Buenos días. presentar los documentos. ¿Cómo están? Muy buenos días en la institución. De igual manera, ¿no? No se olvidará, por favor, en este caso, de tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? A su vez también, chicos, como ustedes saben, ¿sí? Nosotros empezamos clases ya el día de hoy, ¿no? Antes de avanzar, tengo una pequeña duda, ¿sí? Tengo una pequeña duda. ¿Ya nos conocemos un poquito mejor? Sí, licenciado. Licenciado. Licenciado, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Pichisaca. Yo de mi parte soy nueva. Ya. Yo también soy nuevo, ingresé hoy. Ya, excelente, muy bien. Entonces, chicos, bien, para los compañeros que recientemente ingresaron, ¿no? La próxima semana, sí, la próxima semana, ya, vamos a elegir a nuestro representante del curso, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a elegir a un presidente o la presidenta que nos va a acompañar durante este año lectivo, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, es decir, para el siguiente domingo, ya vamos a elegir al presidente o la presidenta, ¿no? De igual manera, pues todo es en democracia para que también nos ayude, en este caso, en representación de los estudiantes, ¿no? Inicialmente les había dicho, ¿no? Cumplíamos lo que es las actividades en este caso de recuperación y obviamente pues íbamos a elegir pues a estos representantes, ¿no? Pero en vista, en este caso, de que tenemos nuevos compañeros y obviamente hasta esta semana nos estamos matriculando, entonces en ese caso vamos a posponer para la siguiente semana, ¿no? Entonces me imagino que tal vez los compañeros que hemos estado desde el primer día ya nos conocemos un poquito y obviamente pues vamos a elegir a nuestro representante, ¿no? Bien, entonces chicos, el día de hoy nosotros en este caso vamos a realizar o vamos en este caso a estudiar el primer tema que tenemos dentro de nuestra plataforma, ¿no? Acerca de la historia, ¿ok? Para empezar, ¿qué es la historia? Puede ser un resumen de lo pasado, que aconteció hace anteriormente. muchos años atrás. Ya, muy El bien. tiempo pasado. Excelente. ¿Qué más es la historia? La historia es de un barco pirata que existía antes. Casi, casi, pero no. Muy bien. ¿Qué más era la historia? Bueno, son eventos, son los que se encargan de estudiar eventos del pasado de la humanidad. Ya, muy bien. Excelente. Bueno, otra vez, Son culturas también. también culturas de eventos distintas culturales. metodologías. Ahora, la historia prácticamente, ¿no? Es la disciplina de ciencia que se enfoca en estudiar sucesos, hechos o acontecimientos, ¿no? Que sucedieron directamente en el pasado, hablando de actividades, de culturas, de civilizaciones a raíz del aparecimiento del ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente la historia nos permite determinar lo que son facetas, nos permiten en este caso, evidenciar lo que son sucesos, acontecimientos del pasado, del presente, y además de ello, proyectarnos pues hacia el futuro, ¿no? Ahora, estudiar historia, me ayuda por favor en la lectura el señor Ángel Mauricio, por favor. No me Dale. repaso. Señor. La historia es la ciencia social que estudió los diferentes sucesos, historias que han optado
tiempos atrás. Es la navegación o registro de un hecho en el cual consecuentemente se integrara certificar como cierto o falso. En el primer lugar debemos distinguir el concepto de historia de los de historial gráfica, historial global, Historiología, muy bien, excelente, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros prácticamente estudiamos historia, obviamente para determinar sucesos históricos, ¿no? Ahora, ¿por qué más era importante estudiar historia? Bueno, porque la historia es una historia que, por ejemplo, uno, bueno, dependiendo de la persona, le gusta la cultura, le gusta la tradición, le gusta investigar y le gusta ser posesivo en la investigación. Excelente, muy bien, ¿sí? En base de la historia... También puede ser licenciado. Sí, siga, por favor. También puede ser, la historia también es entender nuestro pasado, entender la historia de guerras, de cómo ha evolucionado la ciencia, cómo ha evolucionado muchos tipos de acontecimientos que ahora son una historia, como dice en las noticias. Es una rama muy especial y necesaria para poder entender y saber de dónde vienen nuestras raíces y nuestra descendencia. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente la historia, ¿sí? Es el estudio, ¿sí? En donde representan los acontecimientos, sucesos, y además de ello se enfoca en la mayoría de actividades que ha realizado el ser humano, ¿no? Desde su aparecimiento, hablamos un poquito más atrás acerca de la Tierra, del universo, ¿sí? Y sobre todo también podemos palpar de sucesos históricos, ¿no? Guerras, enfrentamientos, culturas, civilizaciones que siguen vigentes, en este caso, la disciplina hasta el día de hoy, ¿no? Ahora la historia, como ustedes saben, es la manera de recopilar información, ¿no? Y además de ello, ¿en dónde o en qué sitio nosotros podemos encontrar información acerca de un tema, acerca de una cultura? ¿Dónde podríamos encontrar información? En la biblioteca. En la biblioteca. En los libros y hay en la actualidad en Antes era en la Google. biblioteca, ahora tenemos Wikipedia. En el Google. Se encuentra todo. YouTube. Excelente, muy bien, en las bibliotecas. Pero antes de eso, sí, prácticamente existía lo que es un libro conocido como el Atlas o la enciclopedia. ¿Tenemos todavía en casa ese libro? Algunos No, sí creo que tienen. sí. Bueno, un familiar sí Licenciado, tiene guardado disculpe, ahí. no se le está escuchando bien. Ratos se le escucha muy lejos, hay ratos no se le escucha. ¿Los demás sí me escuchan, por favor? Sí le Yo sí le escuchamos escucho. perfectamente bien. Sí, le escuchamos bien. Excelente. Cárguele la página, por favor, señor. Sí, a veces se nos va un poquito la señal, ¿sí? Bien, entonces, chicos, como les Ya, decía, listo. ¿no? Prácticamente los libros, ¿sí? Albergan bastante información, ¿sí? Y anteriormente nosotros, en este caso, por nuestro hogar, por sectores, a veces teníamos lo que es la enciclopedia o directamente el Atlas, ¿sí? Por ejemplo, eran libros en donde prácticamente encontrábamos diferentes temas acerca de diferentes culturas, acerca de diferentes sucesos históricos, ¿no?
Hoy en día, como ustedes saben, pues podemos encontrar en las bibliotecas, podemos encontrar en el internet, podemos encontrar en redes sociales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que en el internet o en las redes sociales tienen una información veraz? ¿O será verdadera? ¿Qué opinan ustedes? A veces no, pero a muchas No. veces sí aciertan. Verdad y mentira. Exacto. Ya, muy Hay de bien. las dos. Entonces, Información completa. cuando Es ustedes- una línea No no todo lo viable que para... ponen en internet o en redes sociales es verdad. Muy bien, excelente. Entonces, cuando ustedes, digamos, vamos a buscar sobre cualquier tema algún tipo de información, ¿no? Digamos, queremos buscar un tema acerca de la civilización inca, ¿ya? Por darles un ejemplo. Entonces, digamos, vamos a buscar en el internet y, oh sorpresa, nos dicen que la civilización de los incas habitaron o se ubicaron en México, ¿ya? Por darles un ejemplo. Entonces, si bien es cierto, la información en este caso que compartimos en las redes sociales, no todas directamente son verificadas, ¿no? Y además de ello, cuando nosotros busquemos sobre cualquier tema, tenemos que buscar al menos de 5 fuentes, ¿sí? Es decir, digamos, busqué en este periódico o busqué en esta red social, me salió esta información, muy bien, busquemos acá en la biblioteca, busquemos lo que son en periódicos, en folletos, en videos, en donde yo pueda tener más información, ¿no? Ahora, vamos a determinar las corrientes que tiene la historia. Una de ellas es la historiografía. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Norma Flora, por favor. Claro. Historiografía. El estudio de la historiografía consiste en la utilización de herramientas, técnicas y conceptos necesarios, con el fin de describir correctamente y precisamente un hecho histórico pasado y que ha podido ser registrado. El empleo de la historiografía deberá estar sometido a la metodología necesaria para el estudio de las ciencias sociales, incluyendo entonces cada proceso de índole racional que pueda certificar la veracidad de cada hecho. No obstante, deberá emplearse también cada seguimiento que establezca la metodología científica siempre que sea requerido. Gracias. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la historiografía, ¿sí?, es la correcta utilización de técnicas y conceptos necesarios, ¿no? Además de ello, de describir correctamente la información, ¿sí? Ahora, dentro de la historia, de la historiografía también, existen dos formas de recopilar información, ¿no? Aquí prácticamente lo hacen mediante la metodología científica y con la ayuda directamente del historiador, ¿sí? El historiador es aquella persona que acumula información acerca de un tema, acerca de una cultura, acerca de una civilización y obviamente pues investiga, tiene en este caso que buscar información veraz y de ahí obviamente la empieza a publicar, ¿no? El día de hoy se establecen lo que son métodos para obtener información. Sí, el único en este caso más fuerte y más verídico que tenemos en la actualidad es el método científico, ¿no? Que se basa directamente en la comprobación. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, ¿sí?, que la luna sale a las 10 de la mañana, ¿ustedes cómo podrían decirme de que yo estoy equivocado? ¿Cómo podrían hacerlo? Porque está equivocado porque se sale a la 1 de la tarde, 1:45 terminan las clases. ¿La luna sale a la 1? Claro, o sea, se terminan las clases a esa hora, pero si saliera a las 10, sale tal vez porque no pueda, se va al trabajo, no sé, digo yo. ¿Verdad? Ya, casi, pero no. Muy bien. ¿Cómo ustedes pueden decir que yo estoy equivocado? A ver. Porque tal vez no tiene permiso. Ya, ¿cómo sería? Muy bien. Y eso es parte del método científico y de la comprobación, ¿no? Entonces, ustedes tranquilamente pueden decir, no, profe, la verdad es que la luna sale en la tarde
por el movimiento de rotación, en este caso que tiene la Tierra, y por ende en este horario obviamente usted no lo puede ver, ¿sí? ¿En base a qué? En base a la información, en base a la comprobación, ¿no? Entonces, por ende, en este caso, cuando existe una nueva ley, una nueva teoría, explicando algún tema, alguna civilización, tiene que ser comprobada, ¿sí? Y al no ser comprobada, obviamente, pues no es tomada en cuenta y eventualmente no forma parte, ¿sí? De la historia en general, ¿no? Otra corriente sumamente importante de la historia tenemos la historiología, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. También conocido como teoría de la historia, el término de historiología fue acuñado por primera vez por el ensayista filósofo el español José Ortega y Gasset. Dicho concepto hace alusión al concepto de explicaciones, argumentos, teorías, métodos y técnicas que intentan ofrecer un panorama racional del cómo y por qué se han originado un hecho histórico, en particular o en tendencia social originada por la influencia política en una porción geográfica específica. Si bien es cierto, la historiografía prácticamente nos habla de sitios históricos, ¿no? Entonces, prácticamente nos permite ubicar algún pueblo, alguna cultura, alguna civilización en un territorio determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, ¿sí? ¿En qué parte se ubicaron los incas? Ya, por darles un ejemplo. ¿Será que se ubicaron en América del Norte o en América del Sur? América. En América del Sur. En América del Sur, ¿no? Entonces, de esa manera, sí, contribuye a la historia para ubicar diferentes sucesos históricos, ¿no? Ahora, vamos a determinar el concepto propio de historia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Ángel Mauricio, por favor? Estudia el conjunto de hechos que han ocurrido en un momento determinado en el pasado. No obstante, dicho hechos deberán cumplir con diferentes características que pueden que fue definido finalmente como transcendentes y que por lo tanto han logrado recurrir con bastante reglamentario tanto en el tiempo en que ha transcurrido como en el futuro. El contorno un suceso histórico como trascendente es cuestión de debate, que ya aquello, cada historia parece su punto de vista propio y son estos mismos requisitos otra grafía el gran de importancia a cada datos obtenidos. Muy bien, señor, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no?, su característica propia, estudia los hechos y sucesos, ¿sí?, acontecimientos en un tiempo determinado, ¿no? Y prácticamente con la ayuda del historiador nos permite recopilar información, ¿no?, sobre cualquier tema que nosotros, en este caso, busquemos o querramos información, ¿sí? Ahora, dentro de la historia, sí, prácticamente establecen lo que son etapas, parámetros, ¿no? Y antes de la historia propiamente dicha que nosotros conocemos, existe una etapa conocida como la prehistoria, ¿no? Que fue un momento en donde se hace referencia al aparecimiento del ser humano en el mundo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Enrique, por favor. El tiempo. A ver. Prehistoria. El tiempo prehistórico tiene lugar con las apariciones de hombres en el mundo. Este tiempo no se encuentra definido puntualmente con un año de comienzo, ya que diferentes historiadores exponen fechas estimadas según según los datos que utilizan para sus estudios. En general, se cree que la aprendizaje de los hombres ocurre hace 2 millones de años y que al fin de los prehistoria se da con la aparición de la escritura, es decir, en el cuarto milenium antes de Cristo, no obstante, la prehistoria contiene subdivisiones. 1. Paleontología. 2. Mesolítico. 3. Y neolítico. Neolítico, muy bien, excelente. Ahora, miren, por ejemplo, que dentro de la prehistoria, ¿sí? Se enfoca directamente a la característica propia del aparecimiento del ser humano en el mundo, ¿no? Y prácticamente se establece que el hombre apareció hace 2 millones de años, ¿no? Entonces, la prehistoria nos habla directamente desde el aparecimiento del ser humano, la evolución que tuvo el ser humano, hasta finalmente el desarrollo y el aparecimiento de la escritura, ¿no? Que a eso prácticamente se le conoce como la etapa de la historia propiamente dicha, ¿no? También se establece, en este caso, los años que nosotros nos manejamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros, ¿desde qué tiempo tomamos en cuenta, sí, los años? ¿Desde qué suceso o desde qué personaje prácticamente tomamos el tiempo hasta la actualidad? ¿Sí? ¿En base a qué personaje Que se será? nace. Ya, podría ser, pero no. Muy bien. Existe el tiempo antes y después de Cristo. Del aparecimiento de Cristo en general, ¿no? Por ende, ustedes han de encontrar en informaciones que nos dicen, ¿no? Esta cultura existió en el 5.º milenio, el 7.º milenio, con puntos que nos dice A, punto C, ¿sí? ¿Qué significa? Culturas que existieron antes de Cristo. La AC, ¿sí? En algún momento también hemos visto, ¿no? En documentos, en libros también que nos dicen el DC, ¿sí? D.C. ¿Qué significa? Culturas o edades después de Cristo, ¿no? Dentro de la prehistoria tenemos 3 aspectos fundamentales o 3 subdivisiones. El primero, el paleolítico, el segundo, el mesolítico y el tercero, en el neolítico en general, ¿no? Aquí prácticamente, tanto en el paleolítico como en el mesolítico, se dieron lo que son los primeros seres humanos, la evolución que él tuvo, las comunidades, las tribus de las cuales ellos vivieron. Y aquí en el neolítico, la característica más fuerte fue el aparecimiento tanto, en este caso, de la escritura, como de la agricultura en general, ¿no? Ahora vamos a determinar los primeros historiadores de la humanidad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos los máximos representantes, Herodoto, Tucídides, Jenofonte, ¿no? Que prácticamente fueron los primeros historiadores en donde empezaron directamente a hablar del desarrollo del ser humano, de las sociedades en general, y que prácticamente establecen cómo fue cambiando en base a la participación del ser humano, ¿no? Aquí también cabe recalcar que la mayoría de ellos, en este caso, son griegos en general, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy, ¿sí?
podemos establecer que en base a la historia podemos conocer hechos, sucesos, acontecimientos que prácticamente han sido de participación tanto del ser humano y de sus actividades, ¿no? Hoy en día nosotros recibimos historia, detallamos la importancia de la historia y además de ello también podemos determinar sus características propias, ¿no? Una materia que también ayuda a la historia, la geografía. ¿Hemos escuchado tal vez de esta disciplina? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Sí. La geografía, ¿para qué utilizamos? Para saber la estudiar historia todo lo de que una persona. la tierra, montañas y todo lo que conlleva todo lo que es la tierra. Muy bien, excelente. La tierra, la ubicación geográfica, el relieve, ¿no? Y también tenemos, bueno, varias disciplinas que también nos ayudan a la historia, ¿no? La geografía, la cartografía, que también era una disciplina que se utilizaba para elaborar o crear lo que son los mapas en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digamos, no salimos de viaje, salimos de vacaciones, algún tipo de excursión, ¿será que todavía se siguen utilizando los mapas o ya no? Sí, o sea, se Actualmente todavía se usa el utilizan los mapa mapas en en Google Google. Maps. GPS. Google Maps, Creo que ahorita los mapas están digitalizados. Se pone la Excelente. ubicación. Bien, ahora, sí, en este caso, al día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Con la tecnología, si nosotros queremos ir a un lugar, a un sitio, colocamos la ubicación, en este caso, en las aplicaciones digitales y obviamente nos van a indicar, ¿no? Pero si en el caso vamos a un bosque, no hay señal, tenemos un mapa, eso también nos ayuda pues a ubicarnos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no tengo un mapa, no tengo señal? Es más, se me perdió el celular y ahora, ¿cómo yo puedo ubicarme en el bosque? Me La pierdo. brújula. A través del sol, Con los A 4 través puntos del cardinales. Sol se ubica. orientarse. ¿Dónde está el norte y dónde De está la el sur? orientación. O coger una Orientas. hoja y Con ver los 4 puntos cardinales o tener una Orientación. brújula. Acerca de la brújula. Excelente. Al día de hoy, ¿seguimos utilizando la brújula o todavía no? Sí. No. Sí, actualmente sí, igual Hay digitalizada. otras que ahorita ya no utilizan. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Existen algunas disciplinas que con el desarrollo de la tecnología, eventualmente, pues, han perdido lo que es presencia en la actualidad, ¿no? Pero, sin embargo, todavía tenemos lo que son recursos que estas disciplinas nos han dejado, hablando de la cartografía, hablando en este caso de la geografía, que aportan directamente a la historia, ¿no? Además de ello, de la historia tenemos un personaje sumamente importante, que es el historiador. Es aquella persona que recopila información, es aquella persona que una vez que tenga la información, la puede compartir a la sociedad mediante libros, mediante folletos, mediante periódico, en donde se establece toda la información que logró recopilar, ¿no? Pero más de ello, recuerden que cada historiador, ¿sí?, tiene su propio objetivo, que cada uno de ellos tiene su propio punto de vista. Por ende, siempre es importante, ¿no? Buscar 3, 4, 5 fuentes en donde yo pueda recopilar información, ¿no? Entonces, ahora, en base al tema que nosotros hemos revisado, ¿sí? En base al tema que nosotros revisamos el día de hoy, ¿me confirman, por favor? ¿Todos pueden escribir en el chat? En la plataforma de Teams. Sí. Sí. Excelente, muy bien. Voy a realizar 3 preguntas sumamente sencillas, ¿sí? Las 3 preguntas las vamos a responder en el chat. Ok. Respondemos bien. Todos tienen 10. Ahorita, todos 10. Sin embargo, si no respondemos bien, vamos a tener una pequeña actividad para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, Recuerden, eso también es Sí. democracia. Sí, sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Primera pregunta. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Vamos a la primera pregunta, ¿sí? Escriba, solo me escuchan, escriba un historiador, ¿sí? De los tres que vimos, escriba solamente un historiador, nada más. En el chat, ahorita. Licenciado, yo estoy por medio de mi teléfono. Sí, en el teléfono no le sale el chat, tal vez, por favor. No. Vamos a los tres puntitos y ahí nos sale chat. Le damos al chat y escribimos la respuesta, por favor. Sí, ¿no? Ya escribimos. Recuerden, solamente tenemos 20 segunditos, nada más. Sí, no, muy bien, ya, excelente. No se olvidarán las tildes, comas, mayúsculas, minúsculas, ¿no? Excelente, 10 segunditos más. Cinco, 4, 3, 2, 1. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas, ya me escuchan por favor, cuántas etapas tiene la prehistoria? Solamente el número, nada más. ¿Cuántas etapas tiene la prehistoria? Una pregunta. Ya, muy bien, de igual manera, 20 segunditos. 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Finalmente la última pregunta. ¿En base a qué personaje, ya me escuchan por favor, en base a qué personaje nosotros contamos los años hasta la actualidad? ¿En base a qué personaje contamos los años hasta la actualidad? ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Sí? 7. Nosotros contabilizamos los años. AC y DC. Muy bien, de igual manera, 20 segunditos. 10 segundos. Licenciado, a mí se me fue el internet y no pude copiar la pregunta. No, solamente la respuesta nomás tienen que colocarla, por favor. ¡10 segunditos! Muy bien. 5, 4, 3,
2, 1. 0. Muy bien, vamos a revisar esas respuestas. Bien, la primera pregunta era, escribe el nombre de un historiador, bueno, de uno de los primeros historiadores en el mundo, ¿no? Vamos a revisar. Heródoto, tildes, muy bien, excelente. No se olvidarán las tildes, las mayúsculas, minúsculas, por favor. Muy bien. Segunda pregunta. Sí, nos menciona cuántas etapas tiene la prehistoria. ¿Cuántas son? Sí, son 3. Muy bien. Y finalmente, ¿en base a qué personaje nosotros contabilizamos los años hasta el día de hoy? En base a Jesús. Muy bien, buen nacimiento directamente de Cristo, ¿sí? Excelente, me regalan un segundito, por favor. Voy a registrar las notas de cada uno de ustedes. Sí, regálenme un segundito. Ya, excelente, muy bien. Entonces, chicos, de mi parte, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Y pues sigan revisando, especialmente los compañeros nuevos, ¿no? Las clases grabadas y nos encontramos la siguiente semana. De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el siguiente Licenciado, día. Cuídense mucho. licenciado, antes de Gracias, que se vaya una licenciado. consulta. Sí, dígame, por favor. ¿Ha dejado tareas en estas últimas clases? Disculpe una pregunta. Las tareas. En las últimas clases hemos revisado algunos temas de refuerzo académico. Las clases, como tal, empezamos el día de hoy. Perfecto. Licenciado.